primeros días de campaña y en mi caso presenté en una propuesta que yo he llamado Visión de Estado y que justamente señala cuáles son estos 5 grandes retos que tenemos de frente a los poblanos, cuáles son las 10 razones de por qué gobernar Puebla y cuáles son los 30 compromisos. Es un modelo que hemos llamado Modelo de Desarrollo para Todos en una propuesta 5-10-30 que le estamos poniendo a consideración de los poblanos en 60 días de campaña y que tendrá que ser la línea de construcción para 600 días de gobierno, que es justamente el periodo de lo que durará el siguiente titular o la siguiente titular del gobierno del Estado de Puebla. Y te diría que al conocer este diagnóstico y al saber que esos 600 días pueden ser definitivos para la vida de los poblanos, creo que vale la pena hacerlo por los poblanos. ¿Cuáles dirías que son los grandes desafíos? Y en función de ello, pues, tus propuestas también. Pues mira, los grandes desafíos tienen que ver con que hoy el Estado de Puebla es el Estado más desigual del país. De ese tamaño es el problema. Segundo, que por supuesto que hoy mis paisanos lo que buscan son oportunidades de trabajo para todos. Necesitamos generar condiciones de desarrollo económico que generen un piso mucho más parejo. Ese es el segundo de los desafíos que tenemos. Desafortunadamente, en los últimos años, Puebla ha crecido en algunos indicadores, pero nos hemos ido quedando rezagados en otros tantos. Yo no soy una poblana que esté de acuerdo con que estemos de media tabla para abajo. Por el contrario, Puebla es tan importante como tú lo decías, que definitivamente necesitamos poner el acelerador en muchos de estos temas. Por eso el segundo reto es justamente un desarrollo económico con oportunidades para todos. Un tercer reto, también bien importante, es el tema de seguridad. Hoy también Puebla tenemos un primer lugar nada afortunado en el tema de los feminicidios, nada afortunado en los primeros lugares en los delitos de robo de fuero común. Estas son cosas que a los poblanos les duelen y que, la verdad, no pueden esperar ni un día más. Por ello es una de las razones de por qué quiero ser gobernadora. Un cuarto desafío que hoy tenemos es hacer un gobierno verdaderamente humano, que sea sensible, que sea eficaz y también que sea transparente. ¿Cuál es el diagnóstico que tienes ahora de los principales desafíos que habrías de enfrentar como gobernador? Hay un desafío. ¿Y cuáles tus propuestas en consecuencia? Fíjate que venimos haciendo compromisos, como hicimos en la municipal, compromisos y firmándolos también ante notario. Los 18 los firmamos, queremos hacer exactamente lo mismo, aunque la palabra vale mucho, pero bueno, la confianza es importante. El gran compromiso, yo en lo personal estamos viendo, es la cuestión social. Tenemos un rezago, igual que en muchos estados, tenemos un rezago en cuestión de desarrollo social, de recámaras adicionales, de vivienda, de alimentación, ¿sí? Tenemos la cobertura del seguro popular. Hemos avanzado muchísimo en ese aspecto. En Puebla Capital, por ejemplo, en cuestión de datos de Coneval, en estos 24 meses que tuve la oportunidad de ser presidente municipal, abatimos los 5 puntos. Ahí están publicados en el diario oficial, es decir, vivienda digna, educación, salud y alimentación. Ahí tenemos un nicho importante. No podemos permitir que en México siga creciendo el número de pobres. Entonces, vamos a atacar, porque además es un gobierno de 22 meses, Ricardo. 22 meses y 12 días. Tenemos que enfocarnos, si ya hicimos toda la obra grande, en dar un mantenimiento a obra grande, en reconstituir el tejido social, en trabajar como hicimos en la capital, sobre todo en la reconversión, repito, de esas áreas donde se requieren mayores necesidades, y es un tiempo justo para hacerlo. Ahí estaremos enfocados al mantenimiento de todo lo que se ha hecho. A ver, pero Puebla es un estado disparejo. Tenemos por un lado la capital, disparejo en su desarrollo. Tenemos una capital espléndida en su pasado, su centro histórico, y también una ciudad muy moderna, impresionantemente del siglo XXI. Tiene ciudades medias prototípicas como Tehuacán, Cholula, que está muy cerca de la capital, pero tiene también pequeñas comunidades en la sierra muy pobres. ¿Qué hacer para integrarlos al desarrollo? Tenemos municipios muy pobres y muy pequeños, Sierra Negra, Sierra Norte, Sierra Nororiental, la misma Mixteca, muy dispersos, expulsora, muy dispersos, municipios de 5 o 8 mil habitantes. Lo que tenemos y estamos haciendo es, primero, ver cuáles son las necesidades. Por eso decía, vámonos al desarrollo social. En unos no hay agua, ¿sí? En otros, obviamente, drenajes. Estamos a través de biodigestores, etcétera, etcétera. Tenemos que llevar primero la red de drenajes, como hicimos en la capital,
La capital, por ejemplo, tiene 17 juntas auxiliares, muchas de ellas con población indígena. Puebla tiene mucha población indígena, ¿sí? Un 30%, hablamos de mazatecos, popolocas, náhuatl, ¿sí? Entonces, primero, agua potable, es fundamental. Después también llevar el desarrollo tecnológico. Muchas están incomunicadas. Ricardo, tenemos que llegar a través de antenas. Tenemos que expandir toda la cuestión tecnológica para poder tener comunicación y llegar mucho más rápido. La red de carreteras, ¿sí? Fundamental. Tenemos la interserrana, tenemos la intermixteca y muchos caminos de brechas que llegan a esas comunidades. Entonces dijera, de acuerdo a cifras que se dan en desarrollo social, oye, fíjate que no da para hacer una carretera pavimentada porque solamente son 5,000 seres humanos que necesitan carretera pavimentada, no solo para llegar ya sea en bicicleta, en moto, en burro, en caballo, ¿sí? Sino para sacar los productos. Aquí lo más importante es cómo detonamos económicamente esas zonas restringidas para que a la par de que estás construyendo el desarrollo equilibrado en servicios públicos, también lo hagas en cuestión económica.